Hola, lunes 16 de noviembre de 2020. Quedan pocos lunes para que acabe este año, este maldito año. ¿Cuáles fueron las noticias que a los mexicanos interesaron más en la segunda semana de noviembre? Una semana trágica, una muy mala semana para México. ¿Cuál fue la noticia que más interesó a los mexicanos? Pues número uno, y por mucho, yo creo que hicimos bien en poner la atención ahí donde estaba ocurriendo esta tragedia. El número uno fue las inundaciones en el sureste, básicamente en Tabasco, en el norte de Chiapas, el sur de Veracruz, esa parte del sureste, con todo lo que está rodeado, porque eran escenas dramáticas de gente, una tragedia humanitaria la que estaba viviendo en la zona, y la reacción de los políticos, ¿no? Los políticos peleándose. Creo que el gobernador de Tabasco hacía bien en defender su casa, en defender fuertemente, peleándose con el director de la CFE, declaraciones de la directora de Conagua, visitas del presidente, todo alrededor de que la inundación en el sureste de México causado que no ha acabado la emergencia. ¿Por qué? Porque hay peligro de nuevas lluvias, ¿no? Entonces ahí hay que estar pendiente, hay que poner el ojo, dejando en el segundo lugar a dos noticias prácticamente con los mismos porcentajes. En segundo lugar, que fue las cifras del coronavirus. Pasamos el 1.000.000 de infectados, que ese me importa poco porque depende de las pruebas, pero estamos a punto de llegar a 100,000 muertos, y eso sí se pueden acumular. Los infectados puede que no, porque como dice el subsecretario de Salud, pues se recuperan y no todos son enfermos, ¿no? Pues sí, se infectaron, depende de las pruebas, pero los muertos no hay posibilidad de revivirlos. Eso sí se pueden ir acumulando y decir si se vale sumarlos. Y estamos a punto de llegar a 100,000, las cifras del coronavirus, y alrededor de las cifras del coronavirus hubo noticias alrededor. ¿Por qué? Porque Pfizer anuncia una vacuna. El ímpetu y la emoción que genera la vacuna de Pfizer se acabó cuando nos dijeron cómo se tiene que trasladar, y cuando López-Gatell dice, no, esa no la vamos a comprar. Esa no, porque no tenemos dinero. O sea, básicamente estoy sintetizando un poco lo que había. Es muy caro tener una línea de refrigeración o de congelación para mantenerlas, distribuirlas y hacer una vacunación masiva. Entonces, que esa no le entramos, ¿no? Pero se leyó como por dinero no le vamos a entrar a esa, lo cual no es una muy buena declaración, por cierto, pero esa fue. Y esa empató con el feminicidio y la represión contra mujeres en Cancún. Feminicidio de una niña, de una muchachita, de una joven activista valiente, pues fue asesinada. Y a base de eso hubo una marcha, y en la marcha hubo una represión, generó la destitución del mando de la policía en Cancún y en Quintana Roo, y esa fue la segunda noticia, ¿no? Creo que también con toda razón. Y dejando el número 3 a una ya más electoral, que fue la firma de alianzas entre los partidos PAN, PRI y PRD para enfrentar a Morena en varios estados, con posibilidad de ampliarse a más, y la reacción del presidente, donde les dice que son apoyados por unos empresarios, etcétera, y se metió el presidente a ese debate electoral. Algunas noticias que se quedaron fuertes. A ver, cuando hablaba de tragedias es asesinato de alcaldesa en Veracruz, asesinato de periodista en Salamanca, Guanajuato, asesinatos de niños en la Ciudad de México. ¿Qué más tragedias pueden ser? Muchas noticias importantes que se quedaron fuera de este top 4. En términos políticos, pues se aprobó el presupuesto de egresos, se va a regular los outsourcing, genera una reacción de los empresarios por no ser consultados, sale el nuevo billete de 100 pesos, ¿no? Bonito billete de 100 pesos, ¿no? Generó controversia. Los que quieren atacar, atacan todo, así que atacaron el billete, pero eso creo que Banco de México ha llevado una muy buena política de cuándo sacar un nuevo billete, cómo sacarlo, y es un muy bonito billete vertical de 100 pesos. En noticias internacionales, Trump sigue sin reconocer, esperarnos el 14 de diciembre, sin reconocer, está bien, si no quiere reconocer, no reconocer, pero acusando fraudes sin pruebas, que es eso, ¿no? Acusando fraudes sin pruebas y diciendo yo gané, y entonces la pelea con unos y con otros, pero bueno, ese pleito de Estados Unidos sigue, pero ya terminaron de contar 306 votos electorales Biden y 232 votos electorales Trump. En términos de votos electorales fue una victoria amplia. En términos de porcentaje de votos, un porcentaje entre 4 y 5% en el voto popular. Otra noticia internacional, Perú. A ver, el Congreso destituye a Martín Vizcarra, y nombra un interino. Ese interino genera protestas, y entonces hay represión contra esas, y en menos de una semana también ya se va Merino y van a nombrarlo, ¿no? Es una inestabilidad política impresionante, que Merino a su vez era interino de otro que habían destituido por corrupción, ¿no? De PPK, y entonces entre PPK, entre Vizcarra,
Indra Merino, va a entrar otro 4 a terminar un periodo, una inestabilidad y una violencia política en Perú que hay que echar ojo ahí, lo que pasa con niveles de polarización, por cierto. Gracias, Torre Campos, con las noticias más importantes de la segunda semana de noviembre de 2020.